Calma la sed y además es un producto muy nutritivo, energético y rico en vitaminas y minerales. La materia prima es la chufa y su denominación de origen Valencia. Allí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, durante esta semana, enseñan cómo preparar la mejor horchata. Se coge la chufa, entonces después creo que la picas y la mezclas con agua y azúcar y se hace la horchata. Los más pequeños de la casa han podido comprobar hoy cómo se elabora nuestra bebida más internacional. Los ingredientes parecen estar claros. Agua, azúcar y chufa. Con esto. Pero no solo ellos han quedado fascinados con este pequeño alimento. Los más de 50 millones de litros que cada año se consumen en todo el mundo demuestran que la bebida blanca tiene éxito dentro y fuera de nuestras fronteras. Me gusta. ¿Por qué? Porque, no sé, me gusta. Siempre ahí en Madrid, siempre que puedo, la bebo, me gusta mucho. Y yo creo que tiene bastante alimento y fresquita, está buenísima. Pues soy de Barcelona, pero aún así me encanta muchísimo la horchata. Está muy buena. Considerada desde la antigüedad como un producto rico en nutrientes y vitaminas, la horchata se convierte en un alimento perfecto para los más pequeños. Es un alimento muy bueno, muy rico, muy refrescante. Está muy buena. Horchata líquida o granizada en verano o en invierno, refrescarse y alimentarse no está reñido.